Muy buenos días, estimados estudiantes. Quien les habla es el profesor Jorge Cárdenas Roque. Trabajamos conjuntamente con el profesor Harold Miranda en esta área de educación para el trabajo. Vamos a hacer un recordatorio de lo que habíamos hablado ya de la semana pasada. En la semana pasada, nosotros habíamos tomado una metodología que es el Design Thinking. El Design Thinking en español es el pensamiento de diseño. Entonces aquí nosotros vamos a ver, de repente a recordar qué cosa significa Design Thinking, su concepto. El Design Thinking es fundamentalmente una metodología que permite solucionar problemáticas de manera innovadora y estratégica. ¿De qué manera? ¿Cómo? A través de la observación, la colaboración, el aprendizaje, la visualización de ideas, armando prototipos sencillos y análisis de negocio. Entonces nosotros tenemos que utilizar esta metodología en cualquier ámbito, ya sea que tú generes un producto o generes un servicio. Entonces esta metodología nos va a ayudar a ordenar nuestras ideas y a fomentar una idea de negocio, pero sustentado bajo este pensamiento y diseño, o sino Design Thinking. Pero este Design Thinking tiene 5 fases, en las cuales ya habíamos hablado la semana pasada de la primera fase de empatizar. Empatizar es fundamental en centrarse en la persona, entender sus necesidades y ponerse en sus zapatos, generando empatía, haciendo la pregunta: ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué sienten? ¿Qué desean sus clientes? Entender y conocer la experiencia real del usuario en profundidad es un factor clave para el éxito. Esa fue la primera etapa, que es empatizar, que utilizamos nosotros la técnica de la entrevista, la técnica de la encuesta, de la observación, de detectar sus emociones en solución o al desafío o al reto que nos habían dado. ¿Cuál era el reto? De cuidarnos de los rayos ultravioletas. ¿De qué manera nosotros nos podemos cuidar? Pero para eso teníamos que conocer al cliente. Tenemos que ponernos en sus zapatos de ellos y visualizar y describir qué cosas ellos necesitan. Una vez que hemos tenido esos datos, nosotros nos pasamos a la etapa ya de definir. Acá en definir nosotros tenemos que poner ya el problema en sí, tenemos que resolver el problema. Definir un problema, detectar el problema para nosotros darle una solución. El propósito de esta sesión es elaborar algunas formas de proteger el cuerpo de los rayos ultravioletas, empleando materiales que no perjudiquen a la salud y al medio ambiente, a partir de establecer un desafío con características definidas, obtener información de los usuarios o las usuarias referidas al desafío a fin de precisar el problema, generar ideas de alternativas de solución y escoger una de ellas. Entonces ese es el desafío que nosotros tenemos que hacer en esta sesión de esta semana, que es la fase definir. ¿Qué definimos? El problema. Ya habíamos hablado que en la fase de empatizar, primero nosotros hacíamos la entrevista, recolectábamos toda la información de nuestros usuarios, entonces detectábamos la necesidad, necesitábamos el problema de acuerdo al desafío. Entonces aquí ya utilizamos una técnica. Acá tenemos que nosotros definir el problema. ¿Y cómo definimos el problema? Utilizando esta técnica. ¿Y cuál es esta técnica? De mapa de empatía. En esta técnica de mapa de empatía tú tienes que utilizar una cartulina grande, en las cuales tú ahí vas a apuntar de forma desordenada todos tus datos, toda tu información que has obtenido de tu entrevista, de tu encuesta, de tu observación, la necesidad o la inquietud que tiene tu usuario. Pero para utilizar este mapa de empatía se divide en 4 partes. En estas 4 partes se define también en cuatro preguntas muy, muy importantes. Definimos: organicemos la información de acuerdo con 4 aspectos importantes. Dice aquí, ¿qué dice? La primera pregunta: ¿qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué siente? Entonces aquí nosotros tenemos que resolver esas 4 preguntas. Una vez que ya hemos puesto nuestros papelitos, nuestros datos desordenados, aquí lo ordenamos, Entonces hacemos un papelote en los cuales hacemos un cuadrado de 4 partes. Entonces aquí ya le pegas la primera pregunta, lo ordenas. Aquí pegarás las frases que te llamaron la atención cuando revisaste los apuntes, por lo menos 5 citas.
En el segundo cuadrante es ¿qué piensa? Aquí pegarás aquellos que puedes inferir de los diálogos, entrevistas que realizas. También en el tercer cuadrante, ¿qué haces? Aquí pegamos los apuntes sobre lo que pudiste observar durante la entrevista o en caso de personas cercanas de lo que haces en la vida real. Ya en el cuarto cuadrante, ¿qué sientes? Aquí pegarás apuntes sobre las emociones que pudiste percibir. Sin embargo, si no estás seguro o segura, no hay problema, puedes dejar este espacio en blanco, ¿no? Entonces aquí tú, una vez que hayas tenido tus datos, aquí los tienes que contestar todas esas preguntas, pues, ¿no? Entonces acá hay un claro ejemplo de cómo, de qué manera nosotros vamos a llenar este cuadrante, estos 4 preguntas, pues, ¿no? Acá recordemos y veamos un ejemplo, un desafío: elaborar accesorios de vestir para protegerse de los rayos ultravioletas, empleando fibras naturales, a fin de promover el cuidado de la salud y el medio ambiente. Para nosotros responder esto de ahí, lógicamente ya hemos tenido que sintetizar, evaluar, entrevistar y hacer un orden de todos nuestros datos que queremos obtener, pues, ¿no?, para resolver esta pregunta. Entonces, si nos vayamos acá en el primer cuadrante, ¿qué dice? En la entrevista, que cada vez que sale de su casa y cuando va a la playa en verano, tiene que cubrirse con cremas para protegerse de los rayos ultravioletas. Eso es lo que le contestaron en la entrevista. En el segundo cuadrante, ¿qué piensa? Del producto o servicio que tú supuestamente vas a ofrecer, que sería muy bueno porque las fibras naturales cuidan la piel y la salud y también ayudan al cuidado del medio ambiente. Entonces, nos vamos a tercer cuadrante. ¿Qué hace? En la observación, lo que tú has observado, ¿no? Se le observa que sale a la calle al mediodía con un sombrero que le protege todo el rostro y se aplica cremas para protegerse y camina rápido, pues, ¿no? Porque se supone que los rayos ultravioletas. Entonces, aquí tú has observado eso, que la gente hace eso, que se pone su sombrero, que sale a la calle al mediodía, pero con su sombrero. Entonces, en la cuarta pregunta dice, ¿qué siente? ¿No? Sus emociones. ¿Qué emociones has detectado de ellos? Se siente feliz porque le daría seguridad de salir de casa en horas fuertes de rayos ultravioletas, ¿no? De repente al mediodía, a las 11, 12, ahí son los rayos son más fuertes, ¿no? Pero se sentiría protegida si tiene ese producto que le va a cubrir de los rayos ultravioletas. En este caso es el accesorio de vestir, pero no sería un polo, una ropa, no sé, un accesorio que le va a ayudar. Aquí ya es el mapa de empatía, eso ya ustedes lo tienen que desarrollar en sus cuadernos o en un papel bond o en lo que ustedes tengan en casa. Aquí están las 4 preguntas, lo desarrollan y esa es una de las actividades, pues, ¿no? Y aquí ya vamos a redactar el problema definido ya. Pero para redactar el problema definido, aquí nosotros tenemos una oración a seguir, ¿no? Acá dice, para resumir, aquí ya nosotros detectamos ya el problema definido. Eso es lo que nosotros queremos conseguir en esta fase. Pero bajo nuestro punto de vista, nosotros vamos a hacer un análisis, pues en ese sentido vamos a utilizar una oración, ¿no? Que nos dice aquí es usuario necesita, entre paréntesis, una necesidad, y está de rojito ahí, ¿por qué? Y el insight. El insight ya es una solución al problema, ya es una revelación, una solución a qué problema tiene el usuario, pues, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo bajo su punto de vista de cada uno de ustedes, pues, ¿no? De lo que han analizado, de lo que han hecho en la entrevista. Por ejemplo, ¿no? Acá dice en el primer ejemplo, dice usuario o usuario, ¿no? Personas ancianas que están solas. Y la oración dice necesitan, ¿no? Necesitan, ahí arriba hay la necesidad en el cuadro, y ahora dicen, ¿qué necesidad tiene? Comunicarse. En la siguiente oración dice, ¿por qué? El insight o revelación o la solución sería, así se sienten tranquilas y acompañadas. Entonces ya ahí se forma una oración. Acá hay otro ejemplo, más dirigido a lo que nosotros estamos haciendo de los rayos ultravioletas. Dice, el usuario o el usuario. Las personas que se exponen al sol, esos son tus clientes, tus usuarios. ¿Qué necesitan? Necesitan accesorios. ¿Cuál es la necesidad? Accesorios de vestir de fibras naturales
para protegerse de los rayos ultravioletas. ¿Por qué? El insight, la revelación, la solución. Aquí así cuidarían su salud en la piel y también del medio ambiente. Entonces aquí ya haces ya el problema en sí, la oración resuelto. Aquí hay un ejemplo. El problema definido serían las personas que se exponen al sol necesitan accesorios de vestir de fibras naturales para protegerse de los rayos ultravioletas, porque así cuidarán su salud en la piel y también el medio ambiente. Aquí ya pasamos a la tarea. Aquí vamos a redactar nuestro punto de vista, ¿no? Bajo la oración que le hemos hecho el ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya ahí está el usuario, la necesidad, el insight. Ya ustedes tienen que poner ahí su solución, la definición ya de su problema. Entonces de ahí pasamos a la siguiente técnica, que es formulemos las preguntas. ¿Cómo podríamos? ¿No? Entonces acá, ¿qué nos dice? Ya tenemos el problema definido. Ahora pensamos en cómo podríamos resolverlo. Para ellos aplicaremos la técnica cómo podríamos, ¿no? Hacemos la pregunta, ¿cómo podríamos hacerlo nosotros? Que consiste en resolver los desafíos haciendo esta pregunta. Cada palabra de la pregunta debe estar pensada para que las personas no sientan miedo de proponer ideas, por el contrario, que estimulen la resolución creativa de problemas o satisfacer sus necesidades. Esta técnica nos habla de un sentido de posibilidad para resolver los problemas, ¿no? Entre paréntesis, es optimista, y de trabajar en equipo en solución de problemas definidos, es decir, nos invita a participar de manera cooperativa. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros elaborar accesorios de vestir de fibras naturales para protegerse de los rayos ultravioletas y así cuidar la salud de las personas que se exponen al sol y también al medio ambiente? Es hora de redactar las preguntas que incluyen el problema o la necesidad del usuario, el objetivo y el insight, de acuerdo con los que están trabajando. Bueno, entonces acá ustedes tienen que resolver de qué manera van a hacer esa alternativa. Entonces esa es la actividad de esta semana, de la clase de hoy. Muchas gracias, me despido, muchas gracias, cuídense mucho.